Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Transmitimos mensajes cristianos para su crecimiento espiritual. Saludos a todos, hermanos, Dios les bendiga. Esta es la pregunta de la semana. ¿Qué quiere decir que la letra mata, pero el espíritu da vida? Según segunda carta de Corintios 3:6. Esta frase ha sido objeto de varias interpretaciones, por lo que es muy importante estudiar asuntos como estos en cada oportunidad que tenemos nosotros de compartir la palabra del Señor. Vamos al pasaje en cuestión, vamos a leerlo, segunda carta de Corintios 3:6, que nos dice así, lo leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, el cual nos hizo asimismo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu da vida. Con estas palabras, el apóstol Pablo nos recuerda el contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. Y para entender mejor, debemos estudiar el contexto anterior y posterior, es decir, los versículos que están alrededor de este tema, que en este caso conviene repasar los capítulos 3 y 4 de esta segunda carta de Corintios. No es la primera vez que Pablo defiende su llamado al ministerio. Aquí menciona que nadie es competente por sí mismo y que tampoco se recomiendan solos, sino que el trabajo apostólico ha sido fruto en los creyentes mismos. Esa es la demostración del poder del Evangelio de Jesucristo. Él habla metafóricamente de que los cristianos alcanzados son como cartas que han sido escritas no con tinta, sino en las tablas del corazón, por el Espíritu mismo. Es así como ahora los creyentes son hechos ministros de un nuevo pacto. Aquí es donde se muestra el contraste entre la ley y la gracia. Para comprender bien este asunto debemos tener claro, amados hermanos, cuál es el propósito de la ley dada a Moisés. Recordemos que cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud egipcia, en el desierto conocieron tanto su poder como sus leyes. Es a causa de la dureza del corazón humano que fue necesario establecer leyes, pero esta tenía la función de mostrar el estado universal de culpabilidad humana. Ya sabemos que la paga del pecado es la muerte espiritual y que la carne para nada aprovecha, pues no puede agradar a Dios. De alguna manera la ley era insuficiente, temporal, porque daría paso a algo no solo permanente, sino eterno, es decir, la gracia que vino con Jesucristo. Este contraste entre la ley y la gracia, el autor de la carta a los Hebreos la describe y desarrolla más ampliamente en los capítulos 7 hasta el 10, que les recomiendo estudiar con calma en su casa. Por ahora, solo leeré algunos pasajes claves para comprender este tema. Por ejemplo, Hebreos 7:28 nos dice, la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Hebreos 8:5-7 también nos dice, estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado para el segundo. Otro texto importante, Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 9:15, por esto Cristo mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Un texto más, Hebreos 10:1 nos dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año,
hacer perfectos a los que se acercan. Pero también Pablo habló, por ejemplo, en Gálatas 2:16 nos dice que las obras son insuficientes para justificar al hombre. Es solo mediante la fe en Jesucristo. También lo dijo Pablo en la misma carta a Gálatas, en el capítulo 3 y verso 10, que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque nadie puede cumplir toda la ley, tal como lo dijo y enseñó el apóstol Santiago, que el que incumple un solo mandamiento se vuelve transgresor de toda la ley. Eso lo dice Santiago 2:10. Dicho esto, amados hermanos, podemos volver al pasaje inicial. Pablo hace un contraste entre la ley y la gracia, la letra y el espíritu. Segunda carta de Corintios 3:7 en adelante nos enseña Pablo otro ejemplo, el de Moisés en el monte Sinaí, donde recibió por segunda vez las tablas de la ley, una evidencia de que Dios estaba renovando su pacto con Israel. Éxodo 34, 29 al 35 nos describe esta situación y dice así: después descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios, pero Moisés no lo sabía. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y al ver que la piel de su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y les explicó todo lo que Dios le había mandado en el monte. Luego Moisés puso un velo sobre su rostro. Cuando Moisés iba delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Luego les comunicaba al pueblo las órdenes de Dios y se quitaba el velo solo cuando hablaba con Dios. El verbo hebreo resplandecer significa también despedir rayos de luz o emitir resplandor. Era el reflejo de la gloria divina que Moisés había pedido al Señor en una oportunidad en Éxodo 33, cuando él le dijo: Señor, muéstrame tu gloria. En el caso de la palabra griega del Nuevo Testamento, doxa, significa tanto resplandor como gloria. Pablo interpreta el velo de Moisés como algo que impedía ver lo pasajero del resplandor de su cara. Sin embargo, en los versos 14 al 16 de 2 Corintios 3, Pablo amplía la imagen para incluir aquello que impide a los judíos darse cuenta de lo pasajero de la ley de Moisés. Es decir, que la mayoría de judíos creen que por su obediencia legalista a las enseñanzas de la ley pueden ser justificados. En otras palabras, Cristo no les ha sido revelado. Por eso es como si todavía tuvieran un velo. De allí la necesidad de que se conviertan a Jesucristo, el Hijo de Dios. Segunda carta de Corintios 3, 14 al 16 nos dice: pero el entendimiento de ellos, hablando de los judíos, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo de Moisés está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. De manera que, amados hermanos, ahora como cristianos nacidos de nuevo por la acción y el poder del Espíritu Santo que nos dio vida, ahora somos como un espejo que refleja la gloria de Dios. Sin embargo, debemos orar y predicar para que los judíos que no han conocido a Jesús y todavía obedecen la ley de Moisés como medio de justificación para ser salvos, así como también los creyentes que han hecho una interpretación legalista de los mandamientos de Dios. En resumen, esto es lo que significa que la letra mata, más el espíritu da vida. Un contraste entre la ley y la gracia, la carne y el espíritu, las obras de la ley y la fe. Ahora la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones, en nuestra conciencia, para que nadie pueda justificarse ante Dios en el día del juicio. ¿Y por qué confiar en las obras de la ley si ya Cristo por su sacrificio nos redimió de la muerte y la maldición? Recordemos que somos justificados solo por la fe en Jesucristo, no por obedecer de manera legalista las obras de la ley para ser justificado. Eso sería tener el entendimiento entenebrecido, embotado los sentidos, duro el corazón, cauterizada la mente
en palabras de Pablo, tener un velo para que Cristo no sea revelado y pudiendo disfrutar plenamente de la gloria de Dios. Gracias por escucharnos. Bendiciones para todos.